Mis padres me echaron de casa por pedirle a mi hermano que ayudara con los gastos, y ahora mírennos, nunca pensé que pedirle a mi hermano que ayudara con los gastos de la casa terminaría con mis padres echándome a la calle. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Y, aunque en su momento me dolió más de lo que puedo expresar, con el tiempo entendí que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo soy el mayor de 2 hermanos. Siempre fui el responsable, el que hacía las cosas bien, el que no daba problemas. Mi hermano menor, Daniel, en cambio, era el opuesto total, flojo, desinteresado, caprichoso, y con una habilidad impresionante para convencer a mis padres de que todo lo que hacía tenía una justificación válida. Si se quedaba dormido en clases, era porque estaba estresado. Si no buscaba trabajo, era porque el mundo laboral estaba muy difícil. Si gastaba dinero en tonterías, era porque se lo merecía. Y mis padres, especialmente mi mamá, se lo creían todo. Desde que tengo memoria, hubo una diferencia brutal en cómo nos trataban. A mí siempre me exigieron resultados, buenas notas, responsabilidad, metas claras. A él, en cambio, lo llenaban de halagos por cualquier cosa. Si yo llegaba con un 9 en un examen, mi padre apenas decía bien. Si Daniel traía un 6 raspado, mi madre lo felicitaba como si hubiera ganado una beca en Harvard. Yo nunca dije nada. Pensaba que era normal, que cada hijo era distinto y que los padres sabían lo que hacían. Pero con el tiempo esa diferencia empezó a doler. Cuando terminé el colegio, mis padres me dijeron que no podían ayudarme mucho con la universidad, que la situación económica estaba complicada y que debía buscar la forma de pagar mis estudios si realmente quería ser alguien en la vida. Lo hice. Conseguí un trabajo medio tiempo en una cafetería, estudiaba en la noche, y dormía lo justo para no colapsar. Fueron años duros, pero lo logré. Me gradué en administración, con honores. Y mientras tanto, ¿qué hacía Daniel? Nada. Absolutamente nada. Dejó el colegio a medias, decía que no se sentía motivado. Se pasaba los días jugando videojuegos, saliendo con amigos, gastando dinero que no había ganado y que, por supuesto, mis padres le daban. Cuando yo intentaba decir algo, me miraban como si fuera un ogro. Es tu hermano, déjalo vivir su proceso, decía mi madre. No todos son tan ambiciosos como tú, hijo, agregaba mi padre. Ambiciosos. Esa palabra la usaban como si fuera un defecto. Pasaron los años. Conseguí un trabajo estable en una empresa de logística. Empecé desde abajo, cargando cajas y ayudando en bodegas, pero con el tiempo me gané un ascenso. Aprendí rápido, trabajé el doble que todos y finalmente me convertí en jefe de área. En ese punto, pensé que todo iba bien. Yo estaba orgulloso de mí mismo, pero también sentía cierta pena por Daniel. Lo veía cada vez más perdido, sin rumbo, dependiendo completamente de mis padres. Intenté hablar con él varias veces, pero siempre terminábamos discutiendo. No necesito que me des sermons, me decía, sin mirarme. No te estoy dando un sermón, solo te estoy diciendo que ya tienes 24 años y sigues viviendo de mis padres. ¿Y qué te molesta? Sí, me molesta, porque ellos ya no pueden con todo. Pues si te molesta tanto, vete tú, me lanzó una vez, riéndose. Aquella frase me dolió más de lo que pensé, porque en cierto modo, él tenía razón, seguía viviendo con mis padres, aunque yo sí aportaba. Pagaba parte de los servicios, ayudaba con los víveres, incluso cubría gastos médicos de mi mamá cuando mi papá no alcanzaba. Pero para ellos, todo eso era lo normal. En cambio, Daniel, con solo tender su cama una vez a la semana, era tratado como un héroe. El punto de quiebre llegó una noche de viernes. Había tenido una semana pesada en el trabajo. Estábamos cerrando un contrato grande y había pasado más de 12 horas en la oficina cada día. Cuando llegué a casa, exhausto, noté que no había nada para cenar. Mi mamá estaba acostada, y Daniel estaba tirado en el sofá, viendo una serie, con una caja vacía de pizza a su lado. ¿No dejaste nada?, le pregunté. Nah, tenía hambre, respondió, sin despegar la vista del televisor. ¿Y por qué no pediste una extra para los demás? No tenía plata, dijo, encogiéndose de hombros. No tenías plata. Pero ayer mi papá te dio dinero. Sí, pero lo gasté. Y ahí exploté. No sé qué me pasó, pero algo dentro de mí se rompió. Empecé a gritarle que ya era hora de que madurara, que no podía seguir siendo una carga para todos, que debía buscar trabajo o al menos ayudar en la casa. Él me miraba con esa sonrisa burlona que siempre usaba cuando sabía que mis padres lo iban a defender. Mi madre apareció en el pasillo, sobresaltada. ¿Qué está pasando aquí?, gritó. Nada, mamá, respondió Daniel, fingiendo calma, solo que mi hermano está loco. No estoy loco, le dije, solo estoy cansado. Cansado de mantener a alguien que no hace nada. No le hables así a tu hermano, intervino ella. ¿Y por qué no? ¿Por qué tengo que callarme cuando él vive como un rey y yo me parto el alma para que haya comida aquí? Mi padre, que había estado en el cuarto, salió también. Y como era de esperarse, se puso del lado de Daniel. No quiero gritos en esta casa, dijo. Si estás tan cansado, puedes irte. Lo miré, pensando que era una broma. Pero no lo era. ¿Cómo que me vaya?, pregunté, atónito. Ya estás grande, hijo.
Puedes vivir por tu cuenta. Y él, señalé a Daniel. No compares, tu hermano todavía está encontrando su camino. Encontrando su camino. Tiene 24 años y no hace nada. Baja la voz, repitió mi padre, con un tono frío. No quiero discutir. Esa noche dormí en silencio, sin hablar con nadie. Al día siguiente, cuando volví del trabajo, mi mamá me estaba esperando con una bolsa en la mano. Dentro estaban mis cosas. No es que te estemos echando, me dijo, pero creemos que es mejor que busques tu propio lugar. ¿De verdad me estás echando, mamá? No digas eso, solo necesitas tu espacio. ¿Y Daniel? Él se quedará aquí un tiempo más. Un tiempo más, que terminó convirtiéndose en años. Conseguí un apartamento pequeño. No era gran cosa, pero era mío. Dormía en un colchón inflable los primeros meses, porque no me alcanzaba para más, pero tenía paz. Me sentía libre, aunque dolido. Me tomó tiempo aceptar lo que había pasado. Intenté seguir adelante, y lo hice. Me concentré en el trabajo, ahorré, y poco a poco fui mejorando. A los 2 años me ascendieron a supervisor, luego a coordinador regional. Mientras tanto, mis padres seguían manteniendo a Daniel. Era casi surrealista, yo enviaba dinero para ayudarles cuando podía, y ellos lo usaban en parte para pagar los caprichos de mi hermano. Le compraron una moto, le financiaron un viaje a Cancún con amigos, le pagaban su plan de celular. Todo mientras yo comía arroz con atún 3 veces por semana para poder ahorrar. Intenté hablar con ellos, pero siempre terminábamos mal. Tú tienes tu vida resuelta, me decía mi madre, déjalo a él tranquilo. ¿Resuelta? Trabajo 14 horas al día y apenas me alcanza. Pero estás mejor que nosotros. Porque me esfuerzo, mamá. Porque no espero que todo me caiga del cielo. Pero nada cambiaba. Con el tiempo, dejé de insistir. Corté un poco la comunicación. Llamaba una vez al mes, solo para saber si estaban bien, pero evitaba hablar de Daniel. Me dolía demasiado. Un día, 3 años después de haberme ido, recibí una llamada de mi madre. Lloraba. Tu hermano tuvo un accidente con la moto, me dijo, está en el hospital. Sentí un nudo en el estómago. Fui corriendo. Al llegar, lo vi en la camilla, con el brazo vendado y varias costillas rotas. Fue mi culpa, me dijo, apenas me vio, iba rápido. No supe qué responder. Solo me quedé a su lado. A pesar de todo, seguía siendo mi hermano. Los días siguientes me tocó faltar al trabajo para ayudar con los gastos, porque mis padres no tenían dinero suficiente para cubrir todo. Irónicamente, terminé pagando parte de su hospitalización. Cuando salió, prometió cambiar. Prometió que buscaría trabajo, que dejaría de depender de ellos. Por primera vez, lo vi sincero. Y por un breve instante, quise creerle. Durante un par de meses, parecía que realmente estaba cambiando. Consiguió un empleo en una tienda de ropa, empezó a ahorrar un poco y hablaba con más madurez. Incluso me llamó un día para agradecerme. Perdón por cómo te traté antes, me dijo, fuiste el único que me decía la verdad. No te preocupes, le respondí, lo importante es que empieces a avanzar. Pero ese momento duró poco. A los 3 meses, volvió a dejar el trabajo. Dijo que el jefe lo trataba mal, que el salario era bajo, que no se sentía valorado. Mis padres, en vez de empujarlo a seguir, lo consolaron. Le compraron un nuevo celular para que no se deprimiera. Yo ya no sabía si reír o llorar. Intenté mantenerme al margen, pero en el fondo sentía rabia. No por él, sino por ellos. Por mis padres, que nunca entendieron que ayudar no era lo mismo que consentir. Que proteger a alguien no es cubrirlo de todas las consecuencias, sino permitirle enfrentarlas. Pasaron los años y mi vida siguió mejorando. Logré mudarme a un apartamento más grande. Compré mi primer carro y comencé a trabajar como gerente en una empresa multinacional. Empecé a viajar, a conocer gente, a disfrutar de lo que había construido. A veces, cuando llegaba a casa después de un largo día, me quedaba mirando por la ventana y pensaba en cómo habrían sido las cosas si mis padres me hubieran apoyado igual que a Daniel. Pero luego recordaba que, tal vez, precisamente por no haber tenido esa ayuda, yo me había hecho fuerte. Sin embargo, la historia con mi familia no había terminado. Un domingo por la tarde, recibí una llamada inesperada de mi padre. Necesitamos hablar, me dijo, con un tono serio. ¿Qué pasó? Es sobre tu hermano. No quise ir, pero algo en su voz me preocupó. Así que conduje hasta la vieja casa familiar. Todo seguía igual, los mismos muebles, el mismo olor a café y detergente, la misma foto de Daniel en el muro principal. Mi padre me recibió en la sala. Se notaba cansado, más envejecido de lo que recordaba. Tu hermano está pasando por un mal momento, dijo. ¿Qué clase de mal momento? Perdió todo el dinero que tenía. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Ahorró un poco y lo invirtió en algo, una especie de negocio con unos amigos, pero lo estafaron. ¿Otra vez? Pregunté, con incredulidad. No lo juzgues, que intervino mi madre desde la cocina. Está deprimido. ¿Y qué quieren que haga yo? Tal vez podrías ayudarlo, dijo mi padre. Conseguirle algo en tu empresa. Sentí un golpe en el pecho. Después de todo lo que había pasado, después de que me echaron por pedirle que trabajara, ahora me pedían que lo contratara. Los miré en silencio. No supe si reír o llorar.
¿Y ustedes creen que eso le servirá de algo? Pregunté. Si nunca se ha esforzado, ¿por qué lo haría ahora? Es tu hermano, repitió mi madre, con la voz temblorosa. Ayúdalo. Lo ayudé toda mi vida, dije finalmente, y ustedes también, pero nunca le enseñamos a valerse por sí mismo. Salí de la casa sin decir más. Esa noche, me quedé despierto, pensando en todo. En cómo había empezado esa historia, en cómo había terminado siendo el malo por decir la verdad, y en cómo el tiempo siempre termina poniendo a cada uno en su lugar. No sabía qué hacer. Parte de mí quería ayudarlo, pero otra parte, la más cansada, me decía que no era mi responsabilidad salvarlo de sí mismo. Y así fue como empezó la última etapa de esta historia. Una etapa donde los roles se invertirían por completo. Donde el hermano que fue echado por ambicioso, sería el que más lejos llegaría. Y el que fue mimado, terminaría cayendo en el abismo que él mismo cavó. El precio de criar a un hijo sin límites. Después de aquella conversación con mis padres, pasé semanas sin hablar con ellos. No era que los odiara, simplemente ya no tenía fuerzas para repetir la misma historia una y otra vez. Había comprendido que ellos no iban a cambiar, no al menos fácilmente. Mientras tanto, seguí con mi vida. El trabajo iba mejor que nunca. Me ascendieron a director regional y empecé a ganar más de lo que alguna vez imaginé. Compré un apartamento más grande, con vista a la ciudad, y comencé a invertir en proyectos personales. Por primera vez, sentí que todo el esfuerzo de aquellos años había valido la pena. Pero, como suele pasar en la vida, el pasado siempre encuentra la forma de volver a tocar la puerta. Una tarde de julio, mientras revisaba unos correos en la oficina, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Aló? ¿Eres tú, Andrés? Preguntó una voz débil. Sí, ¿quién habla? Soy Daniel. Mi corazón se detuvo un segundo. No hablábamos hacía meses. ¿Qué pasa? Pregunté, con cautela. Necesito verte, por favor. ¿Qué ocurre? No quiero hablar por teléfono. Solo, necesito que nos veamos. Acordamos encontrarnos en una cafetería del centro. Cuando llegué, apenas lo reconocí. Había adelgazado, tenía la barba descuidada y ojeras profundas. Ya no quedaba nada del chico mimado que conocí. ¿Qué te pasó? Le pregunté. Él suspiró, mirando la mesa. Perdí todo, Andrés. ¿Todo? Me contó que, después de la estafa, intentó montar un negocio propio, vendiendo accesorios para motos. Lo inició con dinero que le prestaron mis padres, pero nunca despegó. Los socios lo engañaron, los clientes lo estafaban y terminó endeudado. Para empeorar las cosas, había empezado a apostar en línea. Decía que al principio lo hacía por distracción, solo para recuperar algo de lo perdido, pero terminó hundido. Perdió los pocos ahorros que tenía, su moto, y parte del dinero de mis padres. Ellos no saben cuánto deben realmente, confesó, con la voz quebrada. Les dije que solo perdí un poco, pero debo más de 10 millones de pesos. Lo miré en silencio. No sabía si sentir lástima o rabia. ¿Y ahora vienes a pedirme ayuda, verdad? Le dije. Él asintió, con la mirada baja. No te estoy pidiendo que me des el dinero, solo que me prestes algo. Prometo que lo devolveré. Me reí, sin poder evitarlo. Una risa amarga. Daniel, ¿tú sabes cuántas veces escuché esa frase? Prometo que lo devolveré. Siempre fue lo mismo. Siempre alguien pagando por tus errores. No digas eso, por favor. ¿Y qué quieres que diga? ¿Qué me alegra verte así? ¿Qué me siento culpable por tener lo que tengo? No. Me rompí la espalda trabajando, mientras tú jugabas a ser víctima. Él no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo pensé que podías ayudarme a empezar de nuevo. Hubo un largo silencio. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Finalmente, le dije, te ayudaré, pero no con dinero. Entonces, te voy a conseguir un trabajo. En mi empresa, pero bajo mis condiciones. ¿Qué condiciones? Nada de excusas. Nada de ausencias. Si fallas una vez, estás fuera. Por un momento, pareció aliviado. Lo aceptaré. Gracias, hermano. De verdad. Durante los siguientes meses, Daniel empezó a trabajar en la empresa. No directamente bajo mi mando, pero sí en otra área cercana. Al principio se mostraba comprometido, llegaba puntual y hacía su trabajo. Parecía decidido a cambiar. Mis compañeros incluso me decían, tu hermano tiene buena actitud, se nota que quiere mejorar. Yo sonreía, pero en el fondo me mantenía en guardia. Conocía a su patrón, siempre empezaba bien, y luego todo se desmoronaba. Y, como lo temía, eso fue exactamente lo que ocurrió. A los 4 meses, empezó a faltar. Al principio con excusas creíbles, que estaba enfermo, que su mamá necesitaba ayuda, que se le dañó la moto, que en realidad ya no tenía. Luego empezó a llegar tarde, a entregar mal los reportes, a perder dinero de la caja chica. Un día, el gerente financiero me llamó a su oficina. Andrés, necesito hablar contigo sobre tu hermano. Ya me imagino por dónde va esto, respondí. Encontramos movimientos irregulares en los registros. Nada grave, pero sospechoso. Cuando revisé los documentos, sentí un vacío en el estómago.
Daniel había manipulado ventas y registros para quedarse con pequeñas samas. No era mucho, pero era suficiente para justificar un despido inmediato. Esa noche lo cité en mi apartamento. Llegó con la misma actitud de siempre, evasiva, defensiva, como si todo fuera culpa del mundo menos suya. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté. No fue lo que parece. Claro que lo fue, grité. Robaste. Otra vez. Solo tomé un poco, iba a reponerlo. ¿Te escuchas? Esa es la misma excusa de siempre. No entiendes, estaba ahogado, las deudas. ¿Y crees que así se soluciona algo? Él se quedó callado. Yo respiré hondo y dije lo que nunca pensé que diría. Estás despedido, Daniel. Me miró con odio. Eres igual que ellos, escupió. Te crees mejor que todos. No me creo mejor. Solo aprendí lo que tú nunca quisiste aprender. Tú tienes suerte, gritó. A ti te fue bien porque te ayudaron. ¿Ayudarme? Reí con amargura. Me echaron de casa, ¿recuerdas? Salió golpeando la puerta. Esa fue la última vez que lo vi en mucho tiempo. Durante los meses siguientes, me concentré en mi trabajo. No quería saber nada de Daniel. Pero mis padres, claro, me llamaban casi cada semana para hablar de él. Tu hermano está mal, decía mi madre. No tiene dinero, está deprimido. Mamá, ya no puedo seguir cargando con él. Eres su hermano, Andrés. Y tú su madre. Pero nunca le enseñaste a valerse por sí mismo. Esa conversación terminó con lágrimas y reproches. Otra más para la colección. Hasta que un día, a finales de año, recibí otra llamada. Esta vez, no era mi madre, ni Daniel. Era un vecino de mis padres. Andrés, tienes que venir. Tus padres tuvieron una emergencia. Sentí el corazón salirse del pecho. Tomé el carro y conduje sin pensar. Al llegar, encontré una ambulancia frente a la casa. Mi padre había sufrido un infarto. Pasó 2 semanas en el hospital. Yo me encargué de todo, las cuentas, los medicamentos, las visitas. Daniel apenas apareció 2 veces. Cuando mi padre despertó, su mirada era distinta. Había algo de arrepentimiento en ella. Hijo, me dijo débilmente, gracias por estar aquí. No tienes que agradecerme. Sí, sí debo hacerlo. No siempre fui justo contigo. Aquella frase, tan simple, me hizo llorar. Mi madre, en cambio, seguía intentando justificar a Daniel. Decía que estaba en proceso, que solo necesitaba apoyo. Pero ya era tarde. Pasaron los meses, y mi padre se recuperó. Decidió vender la casa para mudarse a un lugar más pequeño. Yo les ayudé con todo. Daniel, por supuesto, no aportó nada. Un día, mientras ayudaba con las cajas, encontré una vieja foto familiar. Estábamos los 4, mis padres, Daniel y yo, en la playa. Todos sonreíamos. Me quedé mirándola largo rato, intentando recordar cómo se sentía aquella época antes de que las comparaciones lo arruinaran todo. Mi madre se me acercó en silencio. ¿Te acuerdas de ese viaje?, me dijo. Sí. Tú le compraste a Daniel un helado gigante y a mí me dijiste que ya no quedaba dinero. Ella bajó la mirada. Nunca imaginé que las cosas saldrían así. Yo tampoco, mamá. Fue la primera vez que la vi aceptar, aunque fuera con un gesto, que algo había estado mal. Unos meses después, recibí un mensaje inesperado en WhatsApp. Era Daniel. Decía, sé que no merezco tu tiempo, pero estoy mal. No tengo dónde dormir. Solo quiero hablar. No respondí de inmediato. Pasé toda la noche mirando ese mensaje, recordando todo lo que había pasado. Finalmente, al día siguiente, le escribí, ven mañana a mi oficina. A las 9 a.m. Si no llegas, no vuelvas a escribirme. No llegó. Supe luego, por un amigo en común, que estaba viviendo en un cuarto alquilado, sobreviviendo con trabajos esporádicos. Había perdido contacto con casi todos. Fue doloroso, sí, pero había un límite. A veces amar también significa soltar. 5 años después de todo eso, mi vida cambió completamente. Me convertí en socio de la empresa, compré una casa en las afueras y me casé con una mujer increíble. Había construido, desde la nada, la vida que soñaba. Una noche, mientras cenábamos, mi esposa me preguntó, ¿tienes hermanos? Nunca hablas de eso. Guardé silencio un momento. Tenía uno, respondí finalmente, pero se perdió en su propio camino. Ella no insistió, solo me tomó la mano. Un domingo por la tarde, años después de no verlo, me llegó un mensaje de mi madre. Tu hermano está enfermo. Está internado. Si puedes, ven. No dudé. Cuando llegué al hospital, lo vi tan distinto que apenas lo reconocí. Flaco, pálido, los ojos hundidos. Había caído en una fuerte depresión, agravada por años de malas decisiones, adicciones y abandono. Me senté junto a él, abrió los ojos y sonrió débilmente. Sabía que vendrías, susurró. No podía no venir, respondí. Nos quedamos en silencio varios minutos. Luego, con voz entrecortada, me dijo, siempre quise ser como tú, pero nunca supe cómo. Aquellas palabras me rompieron por dentro. No tenías que ser como yo, solo debías intentarlo. Papá y mamá nunca me enseñaron a hacerlo. Siempre me dijeron que alguien me rescataría. Supongo que me lo creí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y al final, nadie me rescató.
Esa frase se me quedó grabada. Hablamos durante horas. No para reclamar, sino para entendernos. Por primera vez en muchos años, conversamos como hermanos, sin máscaras, sin orgullo. Me pidió perdón, y yo se lo di. Daniel salió del hospital unas semanas después, más tranquilo, aunque físicamente débil. Lo ayudé a conseguir tratamiento psicológico y le ofrecí un pequeño trabajo remoto, nada exigente, solo para que tuviera algo de estabilidad. No lo hizo por mucho tiempo, pero al menos esta vez no me mintió. Cuando no podía con algo, lo decía. Cuando se equivocaba, lo admitía. Mis padres envejecieron rápido. Mi padre falleció 2 años después, tranquilo, en su casa. En su testamento dejó una carta para cada uno. La mía decía: te exigí demasiado, y al demasiado poco. Lo lamento, pero gracias, hijo, por no guardar rencor. La de Daniel, según supe, decía: nunca es tarde para empezar, pero tienes que hacerlo tú, no esperar que otro lo haga. No sé si esas palabras le sirvieron, pero algo en él cambió. Hoy, mientras escribo esto, han pasado casi 10 años desde aquella noche en que me echaron de casa. Daniel vive en un pequeño apartamento, trabaja en un taller y, aunque su vida no es perfecta, al menos la sostiene con su propio esfuerzo. A veces nos reunimos a tomar café, hablamos del pasado, reímos un poco, recordamos a papá. Ya no hay Rense. Y yo, cada vez que miro hacia atrás, entiendo que todo tuvo un propósito. Que a veces la vida te saca de un lugar no para castigarte, sino para empujarte hacia donde realmente perteneces. Mis padres creyeron proteger a Daniel dándole todo. A mí, creyeron exigirme demasiado. Pero lo que no supieron fue que ese desequilibrio terminó moldeando nuestros destinos. A él lo hundió. A mí, me fortaleció. Hoy no guardo odio. Solo lección. Aprendí que los padres pueden amar profundamente y aún así cometer errores graves. Que el amor sin límites no es amor, sino indulgencia. Y que no hay castigo más duro que darse cuenta, demasiado tarde, de que criaste a alguien incapaz de sostenerse solo. Y también aprendí que, a veces, ser el hijo malo por decir la verdad, es ser el único que realmente ama lo suficiente como para decirla. Hace poco, mientras caminábamos juntos, Daniel me dijo algo que me hizo sonreír. ¿Sabes? Cuando eras pequeño, siempre querías construir cosas. Carros de juguete, Legos, torres imposibles. Sí, me acuerdo, respondí. Y yo siempre las destruía. Me daba rabia verte tan concentrado. Pero ahora entiendo, tú construías porque sabías que algún día todo se puede caer. ¿Y tú? Le pregunté. Yo destruía porque no sabía cómo empezar. Nos quedamos en silencio, mirando el atardecer. No hacía falta decir más. La vida nos había enseñado, a su manera, la lección que nuestros padres nunca pudieron. Él, el hermano que lo tuvo todo, ahora valoraba lo poco que tenía. Y yo, el que fue echado por pedir justicia, había aprendido que el éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que eres capaz de perdonar. Y así termina esta historia. La historia de 2 hermanos. De un hijo olvidado y otro sobreprotegido. De cómo la vida, con el tiempo, equilibra la balanza. Porque al final, el éxito y el fracaso no son opuestos. Son solo las consecuencias de lo que hacemos con lo que nos dieron.